actual que se va con niveles de aceptación estratosféricos. Contundente triunfo de Claudia Sheinbaum. Vamos a ponerlo en números. Claudia Sheinbaum, 58.7% de los votos. Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, del PRD, del PRI y del PAN, todos juntos, 28.2%, más de 30.5% de diferencia. Y el tercer candidato que no pudo llegar, Jorge Maynes, 10.5%. Las razones de este contundente triunfo, que nosotros habíamos anticipado en un diálogo la semana pasada con Alfredo Serrano Mancilla, son varios. Y para analizar por qué ganó la izquierda, la semana pasada nos preguntábamos por qué ganará la izquierda, ahora lo afirmamos, por qué ganó la izquierda. Estamos en contacto de Ciudad de México con el titular de la CELAC, Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo está? Tenés cara de un poco de dormido, me imagino. Ha sido una noche electoral, una noche larga allí en Ciudad de México. Hola, buen día, Dani. Sí, dicen los mexicanos que esto es la cruda, la resaca, pero es la resaca electoral, política. No nos dio tanto tiempo a festejar, pero además los datos fueron todos dados muy tarde en horario mexicano y con mucha felicidad para los que creemos en este tipo de procesos de transformación de la izquierda latinoamericana. Bien, vos has seguido muy de cerca el proceso mexicano. A mí me llama la atención, y si querés podemos ir a algunos datos y demás después sobre la cuestión electoral, pero leyendo sobre el proceso mexicano, especialmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que México tiene un mandato presidencial de 6 años, como era la vieja usanza también aquí en la Argentina, por caso, y no tiene reelección. Pero hay un dato, investigando sobre las razones de este triunfo electoral, y una de las razones, me animaría a decir, la fundamental, pero no la única, tiene que ver por las cuestiones económicas y los programas sociales. Y en la cuestión económica hay un dato que me parece absolutamente inverosímil, pero real. Una de las razones detrás de esta mejora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gigantesco aumento del salario mínimo, impulsado por el gobierno, que tuvo, escuchen bien este dato, 120% de aumento en términos reales el salario mínimo. Cuando digo en términos reales es por encima de la inflación. Alfredo. Son datos en economía que hablan por sí solos. A nivel salarial, la apuesta del gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido clarísima, y dejando como base, el cimiento era un salario mínimo infinitamente más alto, porque había una clase muy empobrecida. Y luego esto fue acompañado de una política social que tuvo valores históricos en todos los rubros necesarios de acompañamiento a la gente más vulnerable. La clase popular mexicana ha tenido una mejora en su bienestar, y fundamentalmente ha sido el salario, ha sido la apreciación de su moneda. Por lo tanto, no es incompatible, Dani, muchas veces que se discute si uno puede subir el salario. Subió el salario, no se generó una inflación galopante de ninguna manera, y además del crecimiento económico se ha logrado con un tipo de cambio absolutamente competitivo. En materia económica, Dani, mires por donde mires, a nivel social, a nivel de las heladeras en los hogares, a nivel de mejoras en el consumo, a nivel de salud, a nivel de educación, pero también a nivel macroeconómico, y yo creo que eso es la virtuosidad de Andrés Manuel. La inversión extranjera directa ha crecido a pesar, como dirían algunos, de la subida de los salarios. Dicho de otro modo, se pueden mejorar las condiciones de la sociedad, y además, y probablemente es una consecuencia, se mejora también en términos macroeconómicos, en inversión, en crecimiento, en déficit, porque además la forma de atacar Andrés Manuel López Obrador al tan requerido reducción del déficit fiscal no ha sido a través de joder a la ciudadanía, sino ha sido haciendo lo que él le llama austeridad republicana, que tiene una forma muy fácil de traducir: eliminar los gastos superfluos de la verdadera casta política y empresarial del país. ¿Qué es? Eliminar el gasto tributario, que en la Argentina, por ejemplo, es el 5% del Producto Interno Bruto, la cantidad de impuestos que no pagan
las grandes fortunas en México la pagan. Han quitado algunos gastos, como hemos puesto, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete dejó de volar en aviones privados propios, sino vuelan en aviones comerciales. Así hay muchos gestos. Han recaudado más, han luchado contra la evasión fiscal en serio y fíjate los resultados. Hay una cosa muy básica, Dani. Cuando las cosas se hacen bien, el pueblo lo valora electoralmente. Yo creo que cuando la política se practica noblemente, bien y teledirigida a la gente que lo necesita, bueno, los resultados, como tú bien dices, pues saltan a la vista en esta, bueno, triunfo histórico para América Latina y para la región. Así que habrá que repensar muchos mitos del crecimiento de la derecha y muchos otros mitos. Sí, la derrota de los oficialismos y el impacto de la pandemia y el impacto de la moderación, Dani. No, me gustaría hacer una pequeña alusión a la moderación y al centrismo, porque en México también intentaron crear la tercera vía, moderada y centrada. Ha obtenido entre un 10 y un 11% el Movimiento Ciudadano con Maines. Digo por no olvidar, porque eso fue una apuesta deliberada de intentar tener esta idea de que ni aquí ni allá, yo me quedo en el centro, esa avenida del medio, ¿no? Esa Corea del Centro. Tampoco tiene cabida Corea del Centro en México, tampoco la tuvo en Colombia, e insisto, son muchos aprendizajes, Daniel. Bien, yo los llamo los talibanes de centro, ¿no? Aquellos que están convencidos y son ortodoxos del centrismo. Vos tenés otra categoría, Alfredo, que es hasta más irónica y más profunda que la mía, que es pongámonos de acuerdo, que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Sí, ahí eso lo aprendí alguna vez cuando me dijeron que se puede llegar a un consenso en no tener consenso en nada, lo cual es la cosa más estúpida y vacía que te puedas imaginar en la toma de decisión. Y por lo tanto yo creo que en México también, y lo digo porque a veces uno se olvida de la tercera fuerza es el intento deliberado de ocupar el centro, y el centro, insisto, se quedó lejísimos de una propuesta claramente de izquierda como es la de Claudia Sheinbaum en este caso. Bueno, transferencias monetarias en programas sociales aumentaron en promedio términos reales 55 puntos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y vos decís, che, ¿la inflación se disparó? No. ¿El tipo de cambio se disparó? No. El tipo de cambio, escuchen bien, se apreció 17 puntos. Se apreció es que el que se devaluó fue el dólar, no el peso mexicano. En términos reales, el ingreso laboral promedio, ya no el salario mínimo, que tuvo un crecimiento exponencial de 1.200 puntos en 6 años, sino el ingreso laboral promedio durante los 6 años fue de 24 puntos frente a la inflación. Esto es lo que sucedió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para entender. Hay otro aspecto que tiene que ver con la trayectoria, y me gustaría unir dos biografías, Alfredo, que vos las conocés bien. Primero estamos hablando de un militante político como Andrés Manuel López Obrador, de 40 años. Un hombre además que conoció la derrota, porque él logró la presidencia recién en su tercer intento, después de 2 intentos donde él termina acusando la idea del fraude. Hay un detalle en su biografía que me gustaría que lo podamos profundizar, Alfredo, que es cuando él hace una caminata de 700 kilómetros hasta Ciudad de México. Cuando digo una caminata, es una caminata. No es que se subió a un auto y anduvo por los pueblos y se bajaba y saludaba a la gente. No, caminata de 700 kilómetros, en lo que se interpretó como una especie de éxodo, pidiendo en aquel momento, entre otras cosas, la transparencia electoral. O sea, estamos hablando de alguien que tiene en su ADN, Alfredo, la figura de Andrés Manuel, es un dirigente político, un dirigente social, un militante. Se puede estar además toda la vida en política y ser querido y hacer las cosas muy bien. O sea, él ha estado toda la vida en política, como tú planteas. Ha sido el gobernador, el alcalde, el intendente, llámele como quiera, de la Ciudad de México. Es decir, ha sido
candidato electo y, como tú bien dices, con muchas sospechas de fraude en el 2006, ha sido muchas cosas. Ha creado un partido nuevo, se fue del partido viejo, del partido del PRD, por no estar de acuerdo en la reforma neoliberal para privatizar Pemex, la empresa estatal petrolera por aquel momento, en el 2008, muy dolorosamente. Él se escinde del Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Se puede ir contra los medios de comunicación que le siguen haciendo la vida imposible, como pasa en todos los lugares de América Latina, por lo tanto no es único. El poder económico también intenta doblegarle, y a pesar de todo eso, a pesar de estar tantos años en política, se puede ir con un resultado electoral como este, porque este es un plebiscito sobre la gestión y sobre la figura, sobre el proyecto encabezado y liderado por Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que todas las encuestas venían promediando un 60% de imagen positiva, y el resultado electoral ha sido un 60% aproximadamente de intención de voto. Es decir, se puede estar en política durante mucho tiempo cuando lo haces con nobleza, con honestidad, con determinación. Alfredo, mirá las imágenes que estás viendo ahí. Esto es una movilización que se hizo hace meses atrás. El que está ahí es el presidente de México. Hay una foto muy impactante publicada por el diario The New York Times. Dicho sea paso, es una foto que tiene en su oficina el vocero del presidente, o quien trabaja junto al vocero del presidente, Jesús Ramírez. Esa foto me gustaría compartirla, por favor, con los con quienes están viendo en este momento este diálogo. Estamos hablando de un líder popular muy importante. Y Dani, déjame darte una anécdota de anoche, que estábamos ahí en el centro, en el comando de campaña, como se diga. No había nadie de las personas más cercanas a Claudia Sheinbaum, que habitualmente cuando eres una candidata propia, la gente quiere que gane tu candidata, como es normal, pero también le quiere dar todas las explicaciones de la gran victoria a tu propia candidata. No había nadie, absolutamente nadie de su círculo más íntimo, en ese momento tan importante como era ayer domingo, que no tuviera claridad que esto era una victoria aplastante de Andrés Manuel López Obrador. No había absolutamente nadie. Y digo llamativo, porque bien sabes que siempre hay rencillas, que si yo soy diferente, si yo ya he logrado ya... No había. De hecho, en el discurso de Claudia Sheinbaum de anoche, el cierre fue muy bonito, porque fue realmente lo único que dejó casi de leer, que quiso decírselo a Andrés Manuel López Obrador, que de manera muy generosa mandó un vídeo cortito que hizo público para precisamente felicitar, sacarse de la centralidad de la política. Y yo creo que eso también es llamativo, porque en los entornos de las candidaturas presidenciales uno ha aprendido muchas cosas, y nadie, estaba en un momento viendo al jefe de prensa, viendo el discurso de Andrés Manuel, como diciendo, es él, no había duda. Y fui preguntando lo que te pasa, Dani, cuando vas a algún país y más allá del trabajo, hablar con la gente, no había nadie que cuestionara. Claro, es que ha sacado el 60% de los votos. Cuidado, en primera vuelta, Dani, en primera vuelta, porque no es lo mismo cuando hay un escenario condicionado de segunda vuelta. Y yo creo que es mucho para aprender, para leer, para saber cómo ha hecho las cosas, cómo ha comunicado, cuánta valentía ha tenido. Creo que habría que empezar a hacer muchos manuales de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánta valentía ha tenido, por caso, en su política exterior, ¿no? Participando en el rescate. Esta foto es extraordinaria. Es hermosa. Esta foto para mí vale el lugar común. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un presidente rodeado de su pueblo, como presidente. Es así como lo ves. Así como lo ves, caminando Andrés Manuel López Obrador. Así deja la presidencia un hombre que escribió la historia grande de México, ¿no? Claramente, la historia grande de México, ¿no? Porque el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es el triunfo de probablemente el presidente más importante de la historia contemporánea de ese país, según la mirada del pueblo mexicano, hay que decir, y se suma a la historia grande de América Latina. Claramente la gestión de Andrés Manuel López Obrador, con una política exterior con mucho grado de autonomía de Estados Unidos, ¿no? Reivindica a Cuba, pide el fin del bloqueo, lo hace sin titubeos.
es solidario Ha declarado a Cuba patrimonio, al pueblo cubano, como ha solicitado que sea patrimonio de la humanidad por su valentía y por su vehemencia. Como tú bien dices, sigue desconociendo a la usurpadora presidenta del Perú, Dina Boluarte, la sigue desconociendo. Ha roto relaciones con el Ecuador después de lo que hizo el presidente Daniel Noboa de asaltar una embajada. Lo que tú planteabas es más, hay cosas invisibles. Ha candidateado permanentemente los organismos internacionales en contra de Estados Unidos. Yo creo que ha hecho una política exterior muy activa, probablemente muy silenciosa, con mucha soberanía, sin sumisión, teniendo en cuenta que es vecino del norte y eso es inevitable, y la frontera hay que gestionarla, no es fácil, tomando decisiones en las votaciones de Palestina o respecto a cualquier otro aspecto independiente. Me parece que deja también huella para un poco ese paradigma de orden geopolítico, también habría que estudiarla. Y personalmente creo que América Latina le tiene que agradecer mucho a Andrés Manuel en la región latinoamericana, porque en un momento difícil como es este, para el progresismo, para la izquierda, para los campos nacionales populares, esta victoria me parece que además da esperanza y también exige a otras fuerzas de pararse, de llorar, de lamentarse, porque los medios de comunicación son muy duros. Bueno, sí, ya sabemos que son muy duros. Bueno, una chocolatina le podemos regalar a aquel que haya descubierto a día de hoy que los medios de comunicación están en contra, o que el poder económico en algún momento te va a intentar dar un golpe cambiario, otra chocolatina. O sea, podemos darle muchas chocolatinas a mucha gente que intenta siempre arguir y explicar la derrota, no por revisar. Porque los enemigos son muy bravos, sí. Claro. Sí, los enemigos son bravos, siempre son bravos, Dani. Sí, siempre son descubren bravos. además, descubren cuando llegan al gobierno que la derecha es despiadada, ¿no? Realmente. Yo llamo eso los que van a ver Batman y se sorprende porque el Guasón es malo. Y sí, pagate la entrada, el Guasón es malo, ¿qué querés? ¿Entendés? Ahí está escrito en el guión. A ver, seamos justos. Ahora hablamos mucho de AMLO, hablemos ahora de la candidata, de la candidataza. Mirá esta imagen, año 86. Militancia del movimiento estudiantil. Esto es lo que pasaba en México. Maradona le hacía el gol contra los ingleses y Claudia Sheinbaum, mientras tanto, hacía historia a su manera. Mirá. Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Conforme fueron avanzando las movilizaciones, la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública de lo que era el movimiento que se estaba generando, porque las propias movilizaciones... ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Emocionante, Alfredo, lindas imágenes de una joven militante universitaria, Claudia Sheinbaum, ¿no? La ves ahí en la barricada. Me he quedado impactado porque no conocía esas imágenes y realmente se le ve muy joven, buen hallazgo, porque también evidentemente queda a veces opacada la candidata por el personaje histórico, pero hay que realzarla porque es difícil no restar y no ha restado nada, es difícil mejorar los resultados, no digo porque haya sido por cosecha propia, pero afortunadamente no ha mermado, tiene trayectoria, tiene biografía, ha demostrado mucha lealtad a Andrés Manuel López Obrador, a los principios ideológicos, que yo creo que es lo más importante, es una candidata nítidamente de izquierdas, o sea, no hay nada que uno pueda dudar de lo que ha llegado hasta este momento y ya tiene trayectoria porque ha sido alcaldesa de nada más y nada menos que la Ciudad de México, ha sido secretaria de Andrés Manuel López Obrador del tema medioambiental, tiene una trayectoria académica, viene de trayectoria académica del más alto nivel, forma parte de un panel que fue premio Nobel en términos de cambio climático, o sea, es una persona con mucha contundencia, muy tranquila, mucho más relajada, probablemente en términos de oratoria pues no va a ser como Andrés Manuel López Obrador, pero con mucha firmeza,
con mucha firmeza, con mucha claridad, con mucha eficiencia, con mucha gestión, y yo creo que ahora tiene pues la tarea titánica de lo que ayer se escuchaba en los pasillos, que es lo que se nos viene. O sea, cuando uno es hegemonía, como es Morena aquí, pues a partir de ahora toda hegemonía siempre tienes discusiones más adentro que afuera. Eso pasa cuando eres el 60%, porque el 60% es una mayoría tan grande que seguramente las diferencias, las discusiones de ideas, de principios, van a ser puertas adentro. Yo creo que hay que realzar que sea mujer, que sea muy bien formada, que nunca haya tenido un gesto en contra de Andrés Manuel. Me parece que hay que estar muy atentos, y yo quiero decir algo más. Cuidado, que además ha ganado ella, pero ha ganado la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, que es también de izquierdas, que ha hecho iniciativas populares maravillosas en uno de los municipios de Ciudad de México, y también van a conducir los dos puestos más importantes del país, dos mujeres de izquierdas. Bueno, los mitos habría que revisarlo, Dani. Muy bien, Alfredo, como para ir cerrando de alguna manera, Claudia Sheinbaum ganó, es la nueva presidenta de México. Es una noticia de mucho impacto a nivel regional, de mucho impacto, de alguna manera deja muchas enseñanzas para el proceso de aquí que se está viviendo por caso aquí en la Argentina, donde evidentemente la Argentina está en otro ciclo político. Hablando de Claudia Sheinbaum, leyendo sobre ella a partir de la lectura, y estuve explorando, llegué a estos videos que me parecieron realmente muy impactantes. Me parece que son una pieza del rompecabezas para entender exactamente que tanto Andrés Manuel como Claudia tienen un recorrido militante, social, muy pero muy impactante, ¿no? Ver a una dirigente estudiantil, mujer, académica, profesional, con experiencia en gestión, llegando a la presidencia de un país tan relevante como México, es un dato político, me parece, a destacar. Muchos hablan, Alfredo, como para ir cerrando, sobre la cuestión de cuál es el rol de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijo públicamente, de hecho se lo pregunté yo y lo ha contestado infinidad de veces, no me lo contestó a mí nada más, es que se va a ir a su quinta, a su finca en el estado de Tabasco, y se va a quedar ahí y no va a participar más de la vida pública. Yo quiero ver si termina pasando eso. No digo que tengo mi duda, quiero ver si es posible que suceda eso. Pero muchos hablan de la injerencia que puede tener Andrés Manuel sobre Claudia, de alguna manera, y una posible tensión en ese sentido, ¿no? Por lo pronto hay un elemento que, leyendo sobre Claudia, me llamó la atención, que es durante la pandemia. Voy a dar un ejemplo bien claro para que podamos entender todos. Andrés Manuel no aconsejaba el uso de barbijo durante la pandemia. Y Claudia sí. Y cuando se encontraban, si bien Claudia no desoyó la recomendación o la impronta de Andrés Manuel de no utilizar el uso de barbijo, ella utilizaba barbijo permanentemente. Y en las fotos aparece siempre Andrés Manuel sin barbijo y Claudia con barbijo, marcando de alguna manera un elemento de podemos tener criterios diferentes, y los sostengo, los criterios diferentes, teniendo en cuenta que él era el presidente, ella el alcalde de Ciudad de México, y Andrés Manuel era el jefe político de ella. Yo creo que desde el primer minuto que se define que Claudia Sheinbaum va a ser electa, o sea, candidata de Morena a través del método de las encuestas, que fue el año pasado a partir de septiembre, le da simbólicamente el bastón de mando el presidente Andrés Manuel de Morena para decir te toca a ti, y de hecho desde que te toca a ti hasta hoy ha cumplido a rajatablas el cederle el máximo el protagonismo. Y hay detalles. Yo ayer, por ejemplo, todo el equipo de campaña de Claudia, no había absolutamente nadie del equipo de campaña cercano a Andrés Manuel López Obrador. No es que sean en contra, pero Claudia tenía su propio equipo, como suele pasar habitualmente en este tipo de retos y desafíos. Ayer no estaba él al lado de Claudia, y no lo hizo precisamente porque opaca, porque eclipsa el protagonismo, y yo estoy absolutamente convencido de que se va a ir allá a su chacra, su finca, a escribir sobre el conservadurismo, que es lo que él tiene ganas de hacer. Estoy convencido de que se va a ir porque todo lo que ha ido
planteando hasta el momento. Cuando en el 2006 le arrebataron con mucho fraude, él dijo, voy a volver, y trabajó hasta llegar a ser presidente en el 2018. Yo le confío mucho en su palabra porque hasta ahora lo ha logrado, y él sabe que la mejor manera de que el proceso vaya muy bien es apartándose sin descuidar algo, Morena. El movimiento que se ha creado es algo realmente también para aprender en términos de formación de cuadros políticos, en términos de ayer, por ejemplo, el despliegue en el territorio de tanta gente formada en Morena, que es un partido guión movimiento con unos estatutos muy interesantes, con un comité de ética. Yo creo que también quería dejar un poco sembrado un movimiento que pueda sostener lo que se pueda venir. Me parece que él quiere quedarse, seguramente va a hablar o dirá algo, escribirá y seguirá siendo el referente, eso no hay duda, pero yo creo que él sabe muy bien que es necesario. Y además te aseguro, Dani, que se lo ha dicho a más de uno internamente y ha aconsejado incluso a algunos líderes de América Latina. Alfredo, la última pregunta ya a modo de síntesis informativo. ¿Cómo quedó compuesto el Parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? ¿Qué perspectiva se le abre al gobierno de Claudia? Mayoría en diputados, incluso con el rango mínimo, porque como todavía son rangos lo que se están calculando, a pesar de que sea el rango mínimo para Morena, es mayoría segura en diputados, y en senadores ahí va a depender que sea el rango mínimo o máximo, o tiene mayoría o se queda a 1 o 2, y con alianzas probablemente podrían incluso, nada más y nada menos, que reformar la Constitución para evitar las contrarreformas neoliberales y volver, como decía el propio Andrés Manuel López Obrador, al espíritu de la Constitución de 1917, que es maravillosa. Querido amigo y compañero Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Abrazo muy fuerte, Dani. Hasta luego. Alfredo Serrano Mancilla, desde Ciudad de México, día histórico. Para mí es un día histórico, lo digo honestamente. Me interesa mucho el proceso mexicano. Hay muchas cosas para aprender, claramente, de lo que fue sucediendo en México. Es la derrota, entre otras cosas, de la moderación. La derrota de la moderación. Sí. Eso es un aprendizaje que nos deja este resultado electoral en México. Otra. Cuando te toca, tenés que gobernar en función de los intereses que te pusieron ahí. ¿Parece sencillo? No lo es. Y mirad, fui testigo directo. Se enfrentó a los poderes fácticos. Se enfrentó a los Estados Unidos, de alguna manera, sabiendo que es un problema casi doméstico, como lo venimos diciendo acá, a los sectores de la justicia, a la prensa. La política de medios de Cristina Fernández en su segundo mandato frente a los medios es moderada frente a la política que estableció Andrés Manuel López Obrador. La definiría como moderada, con respecto a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Sí, y aparte demuestra que se puede, porque en un momento nos convencieron de que no se podía. Bueno, y logró haciéndolo incluso con equilibrio macroeconómico. Exactamente, y también con el consenso de los sectores del poder. Hace un mes, Julio Carranza, que es el presidente de la Asociación de Bancos, le agradeció a AMLO por la certidumbre que le daba su gestión. No solo, le incrementó el salario real 120% a los sectores populares, sino que también logró un consenso con los grandes grupos económicos. Exactamente. Hay un contraplano que toda esta gobernabilidad, Andrés Manuel lo logra con el acuerdo con las grandes familias, llamémoslo de lo que se podría decir el capital nacional, la burguesía nacional en México, y los sectores de las Fuerzas Armadas. Él hace una alianza táctica con los sectores de las Fuerzas Armadas, que se transformaron, entre otras cosas, casi en una empresa constructora. Por caso, una de las obras civiles más importantes llevadas adelante por Andrés Manuel, que es el Tren Maya, fueron llevadas adelante por la construcción fue llevada adelante por las Fuerzas Armadas. No fue el mercado. No fue el mercado. No fue el mercado. Bueno, terminamos este episodio. Vamos a una tanda, ya volvemos, dale. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti.